Les habla Luis Velázquez. Bienvenidos a esta nueva emisión de Conexión Mi País Venezuela. En los controles, Oscar González. Bienvenido a Conexión Mi País Venezuela. Muchas gracias de antemano por el apoyo que nos vas a brindar. Saludos, Oscar. Son las 10:04 de la mañana de hoy, 17 de noviembre de 2020. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, nos pueden ubicar a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, desde donde estaremos transmitiendo este programa en vivo. En la primera parte del programa Conexión Mi País Venezuela tendremos un invitado realmente de lujo. Se trata del doctor Paciano Padrón. Es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en Derecho egresado de la Sorbona, París, Francia. Es una universidad extraordinaria. Ha sido parlamentario durante 20 años, dirigente político, profesor universitario, autor de numerosas obras, actualmente dedicado a la docencia universitaria en el estado de Florida. Es vicepresidente de Benamérica, una ONG radicada en Florida y que tiene por fin velar por los derechos humanos de los venezolanos en América. También es vicepresidente de la Coalición por Venezuela, creada dentro del marco de la OEA y tiene como función coordinar las acciones de la sociedad civil venezolana dispersa en el continente, y vicepresidente de CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Con el doctor Padrón conversaremos sobre el Tribunal Penal Internacional y Venezuela. Buenos días, doctor Padrón, ¿cómo está usted? Un placer tenerlo acá en mi programa. Gracias, Luis. Un placer estar contigo y, por supuesto, con la gente que te sigue frecuentemente en tus reflexiones, en tus opiniones, en este programa tan lleno de, digamos, de variedad y de ideas. Así es, de eso se trata. Nos hemos hecho el objetivo de que la gente entienda todo lo que está sucediendo, que no se quede paralizado, sino que vaya entendiendo, comprendiendo por todas las etapas en donde estamos pasando. La situación de Venezuela no es la mejor, pero tenemos que entenderla para poder asumir todas las posiciones que se deben tomar. Pero bueno, doctor Padrón, como usted sabe, la Corte Penal Internacional fue creada en el 98, encargada de perseguir y castigar a los individuos que atentan contra el derecho internacional. Uno de los primeros, o el primero que fue condenado en la Corte fue el Tomás Lubanga, un rebelde congoleño. Sin embargo, después, toda esta parte de la historia reciente de Venezuela se han venido sometiendo demandas, se han venido sometiendo expedientes con pruebas para conseguir una fórmula de que se pueda condenar las acciones del régimen fraudulento de Maduro. Pero hemos tropezado ahí con una cantidad de cosas, pero sobre todo hemos tropezado con una persona realmente deleznable a mi juicio. Yo he venido siguiendo toda la historia de esta señora y de su país, además, desde hace mucho tiempo. Y es decir, el concepto que yo tengo, y pido disculpas si a la gente que no está de acuerdo conmigo, y a usted, doctor Padrón, es decir, yo después de haber leído todo lo que ha hecho esta señora, yo concluí que era una jurista del horror. Lo fue en su momento cuando fue ministro de Justicia de un dictador deleznable de Gambia, cuando fue fiscal además, que se encargó de justificar todos los crímenes de ese señor. Pero bueno, aquí estamos, lleva más de 10 años todos los informes que se le han presentado, no solamente de la parte acusadora, que somos los venezolanos en general, la sociedad venezolana, pero también las Naciones Unidas en varios informes ha llamado la atención, y vemos cómo todo eso está como que si estuviera en el escritorio congelado. Sobre todo que la fiscal ya se va el año entrante, a mediados, el primer cuatrimestre creo que se va, y nos va a dejar con ese gran problema. A mí me preocupan muchas cosas,
y es que es un organismo internacional que fue creado con fines muy particulares, pero que también tiene que ver con esa forma tan lenta. Es un elefante que se va moviendo con una lentitud enorme y que las sociedades, sin tomar en cuenta que las sociedades necesitan soluciones de inmediato a los problemas. Pero bueno, usted es el especialista, doctor Padrón, y aquí estamos. Has mencionado, Luis, los hechos, efectivamente, con toda su crueldad, tal como son. Sin mencionar su nombre, has estado hablando de Fatou Bensouda, Sí. esta señora que es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y que desgraciadamente ha estado al servicio del régimen de Maduro y no ha movilizado en absoluto todos los procesos que debieran estarse moviendo. Quizás iba a comenzar diciendo, Luis, que la creación de la Corte Penal Internacional hace ya algo más de 20 años constituye un hecho altamente positivo. Tiene que existir, y explico por qué. Cuando la justicia falla en los países, ellos no hacen que los delitos de crimen de lesa humanidad que se hayan cometido en ese país no puedan ser juzgados por el mundo. Y es la razón por la cual se ha creado la instancia de la justicia universal, como se le llama. La Corte Penal Internacional viene a llenar ese vacío. En Venezuela no hay justicia, no hay fiscal, no hay tribunales, todo está sometido al régimen. Por supuesto, entonces entra como justicia supletoria la Corte Penal Internacional, tienen que cumplirse ciertos trámites. Por supuesto, el proceso que se va a juiciar tiene que no haber sido enjuiciado en el país de origen, o sea, donde no se le paró, no se le tomó en cuenta, a pesar de que se había cometido el hecho brutal. El hecho cierto es que la señora Bensouda, la fiscal, con afinidad ideológica, y yo no sé si además habrá alguna otra razón crematística, de dinero, de ganancia, lo cierto es que hay una clarísima e innegable vinculación ideológica con ese proceso criminal de Venezuela, y es lo que la ha llevado a ella a ser el manto que ampara los delitos cometidos por el régimen y en general cometido en los últimos 20 años. La Corte viene a nacer justo con este proceso en Venezuela, tiene algo más de 20 años. La señora Fatou Bensouda fue primero 8 años fiscal adjunta y fue elegida luego por un periodo de 9 años como fiscal jefe, de los cuales ya han transcurrido casi 8 años y medio. El próximo mes, el 5 de diciembre, en Nueva York, se estará reuniendo la asamblea de los países miembros del Tratado de Roma, que es el que crea la corte para elegir, entre otras cosas, para elegir la nueva fiscal que entrará en funciones tal como tú lo decías, Luis, no de inmediato, sino un tiempo luego, el 1 de julio. O sea que a ella todavía, para la fecha de hoy, le quedan 7 meses y medio de actividad. Por eso es que es tan peligrosa. Yéndose, uno no sabe qué cosa puede hacer en estos 7 meses y medio que quedan. Le hemos solicitado a la Corte Penal Internacional que separe a la señora Bensouda del caso Venezuela, que se siga ocupando de otras cosas si la consideran importante para esas otras actividades. Pero en el caso de Venezuela está más que demostrado que no quiere absolutamente nada con la justicia. Y la mejor manera de demostrarlo es cómo efectivamente de los 126 denuncias formalmente realizadas a lo largo de los años, Luis, ni una sola ha sido abierta. O sea, no hay un solo expediente abierto, un solo juicio iniciado. Todo está en fase preliminar. Tampoco se han rechazado. Están en fase preliminar. Lo último que hizo fue inventar en el año 2013, creó algo que no está en el Estatuto de Roma. Creó 4 fases en el periodo preliminar. Es lógico en cualquier sistema de justicia, si usted va e introduce una demanda, el primer paso en cualquier tribunal será prejuzgar la demanda, es decir, ver si efectivamente la puedes admitir o no. Quien demanda tiene cualidad para hacerlo. Lo que está siendo demandado realmente constituye un delito. Pintó las paredes azul. Eso es un delito. Es un delito que puede ser juzgado por esta corte. Es decir, hay un prejuicio. Usted hace un análisis rápido de la denuncia y dice si efectivamente es de nuestra competencia y la admite. O por el contrario, la rechaza o pide información complementaria.
pasan los años y todo está en esa fase preliminar. Entonces le digo, en el año 13, ella decide, Luis, crear 4 etapas para el periodo preliminar, cosa que no está, repito, en el Estatuto de Roma. La etapa de evaluación inicial, examen preliminar, admisibilidad e interés de la justicia. Y estas 4 etapas las convierte como especie de estancos que cada una para una cuestión en específico. La primera etapa, evaluación inicial, se tomó 4 años completos. Febrero 2014, febrero 2018, 4 años, casi 1500 días. La primera fase todavía no hemos admitido. Y dice, por cierto, la evaluación inicial está concluida. Pasemos ahora al examen preliminar. El examen preliminar comienza en febrero del 18. Para este momento, Luis, han transcurrido más de 1000 días de la segunda fase. 1500 primero, 1000 días, y todavía no concluye. Sin embargo, cuando se le hace presión, ella hace frases que confunden. Recientemente, tú recordarás, la opinión pública mundial quedó como confundida. Ella dijo, cito textualmente, existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de la competencia de la Corte. Yo lo vi. ¡Bravo! Y entonces la aplaude. Dice, mira, entonces en esas 120 denuncias hay elementos razonables que hacen pensar que se cometieron delitos. La mujer como que está viendo la cosa. Y comenzaron a aplaudir y a decir, vale, la cosa va por buen camino. Señores, esta no es la primera vez que lo hace. Eso lo hace cada vez que se siente presionada. Cito, 5 de diciembre de 2018, hace ya, que sería hace 2 años, dice, hay presuntos crímenes potencialmente comprendidos en la competencia de la Corte. Es decir, lo mismo, con otras palabras, hace 2 años, exactamente lo mismo. Hay presuntos crímenes potencialmente comprendidos en la competencia. Entonces, si están, ¿por qué no abre de una vez la investigación? ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué sigues dilatando? Ahora se dice que podría ella anunciar, a partir de las cosas que ha venido diciendo, entonces uno tiene que estar interpretándola, que pudiera ser que en diciembre, allá cuando le toque presentar su informe ante la Asamblea, anuncie que terminó la segunda fase de las 4 fases del proceso previo a iniciar el juicio. Es decir, ¿para cuándo es la justicia? Si es que la justicia o es en el momento oportuno o no es justicia. La justicia día causa un daño. Y esta señora no sabe que mientras tanto mueren miles de personas de hambre por enfermedades en Venezuela, mueren asesinadas en las cárceles, mueren asesinadas por los colectivos armados, mueren asesinadas por el gobierno, por el desgobierno, por el crimen organizado que opera en Venezuela. Se llevan sus riquezas, no hay gasolina, no hay absolutamente nada en un país que lo han vuelto leña. Y mientras tanto ella está en las fases preliminares. Siguen los procesos. ¿Qué estamos solicitando? Y es lo que hemos pedido formalmente a la Corte, que separen a la fiscal del caso venezolano. Es obvio, es evidente que no tienen ningún interés y que están parando. ¿Cuándo da esta declaración, Luis, la señora Bensouda? El 5 de noviembre, hace unos días atrás. ¿En qué escenario? En el escenario de la visita del fiscal de la República de Venezuela, William Tarek Saab, fiscal del gobierno de Maduro, va a visitar en compañía, por cierto, del defensor del pueblo. Los dos van a La Haya a visitar a la fiscal Bensouda. ¿Qué pretenden? ¿Qué están buscando? Están preparando la tercera fase. La tercera fase es admisibilidad, porque ya he hecho, repito, estancos cerrados de algo que nunca en ningún proceso que yo conozca en el mundo tiene estancos cerrados. En ese proceso preliminar, que es un proceso rápido, es un proceso de ver si llena o no requisitos y venga adelante. Para eso está el juicio, para determinar si se cometieron o no los hechos. Doctor Padrón, sí. Perdona que lo interrumpa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con su análisis. Extraordinario análisis. Estamos de regreso en Conexión Mi País Venezuela. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Doctor Padrón, ¿verdad que esa música toca muy de cerca, ¿no? Toca muy de cerca los sentimientos por esa patria grande. Doctor Padrón, por ejemplo, esa reunión que va a haber en Nueva York a mí me preocupa mucho por varias razones, ¿no? La primera porque
creo que todavía no sabemos exactamente, aparte de lo que usted ha dicho, que va a decir, bueno, entramos en la fase 4, en la fase 5, 6, casi que es como la película Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, y nunca termina el Rambo, más allá de que a mí me gustaba mucho esa película, pero esto no me gusta para nada. Eso en primer lugar, lo cual extendería mucho más. En segundo lugar, ¿quién es el candidato o la candidata que sustituiría a todo esto? Y lo pregunto por lo siguiente. Los organismos internacionales en los últimos años, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo vengo de esa área. Yo vengo de 30 años de trabajar con organismos internacionales como representante de Venezuela en esos organismos y veo que prácticamente cualquiera puede asumir un cargo de importancia como el que tiene la señora Bensouda, Fatou Bensouda, sin tener una solvencia profesional y moral para asumir ese cargo como el que tiene la señora Bensouda de impartir justicia, esa justicia internacional que no solamente Venezuela necesita urgentemente, sino también el resto del mundo, pero tiene que ver que eh, eh, hilando demasiado fino, doctor Padrón, y me corrige, nuestro concepto de justicia se diferencia mucho del concepto de justicia africano. Para lo que nosotros llamamos justicia, a lo mejor no, para ellos es diariamente violación de derechos humanos, para ellos es un dictador, para ellos es funcionamiento, juicio sumario, y para nosotros no, que venimos de una cultura un tanto distinta. Conecte el micrófono, doctor. El micrófono. Conecta el micrófono. Estoy en eso. Ajá, ya. No, vuélvelo a conectar. Ah, ok, así. Ok, perfecto. Vamos a acomodarnos. Tuvimos un problema acá con el internet en el edificio, entonces estoy trabajando no con la computadora, sino con el teléfono. Ajá. El concepto de justicia al final no va sino aplicado a una sola idea, es el cumplimiento de la ley. Y por supuesto, cuando se incumple la ley, estás afectando a la sociedad y probablemente que pudieras afectar a unos particulares también. Y tiene entonces que intervenir el órgano jurisdiccional, el órgano que haga que se reponga la legalidad o la constitucionalidad. Cuando eso en un país no ocurre, cuando esa justicia falla, entonces cuando entra la justicia internacional, la justicia universal, y por eso bienvenida a las instancias de justicia internacional para poder satisfacer esa necesidad de justicia en aquellos países en los cuales los órganos jurisdiccionales no operan. Porque la señora Bensouda ciertamente nunca debió haber sido elegida como fiscal de la Corte, pero ocurre lo que tú dices, Luis. Hay ciertas componentes, arreglos que pueden hacerse y de repente pues necesitaba una africana o una mujer o no sé qué equilibrio determinado y resultó ella elegida como fiscal de la Corte. Ella de hecho entra a ser fiscal adjunta ni siquiera al inicio, un año después de haberse iniciado, de los 9 años del primer periodo, ella solo está 8 y ahora está completando sus 9 años ya como fiscal titular, antes fue fiscal adjunta. El proceso de elección es cada año, como dijimos, corresponde en diciembre de este año, en la reunión que ha de hacerse en Nueva York, y ahí ya está, es la fase final de un proceso de selección. Eran centenares de candidatos, de personas que aspiraron a esa posición y por un proceso de decantación, de selección, se llegó ahora a 3 candidatos que se están escogiendo, uno europeo, uno africano y uno americano, canadiense, o de América, de Canadá, porque entre estos 3 está la solución. Te repito, en general los 3 lucen con un buen expediente, con buenas credenciales, cualquiera de ellos que quede podría ser una buena labor. Nosotros desde CICIBEN, desde el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, hemos venido clamando, exigiendo que los países democráticos que quieren justicia para Venezuela y por supuesto el gobierno interino de Guaidó trabajen en el proceso de conciliar voluntades
para que se obtenga un resultado lo más sólido posible a favor de la carta que puedan ver. Por supuesto, si ven que me honro presidir, no se ha pronunciado por uno u otro candidato, no tenemos por qué hacerlo y ni lo vamos a hacer. Es un proceso que corresponde a los países intervenidos. Lo que sí queremos, por supuesto, es que se pongan de acuerdo, que trabajen, que estudien este caso. Cuando decíamos que la señora Bensouda pudiera anunciar, es porque las cosas que ella ha venido diciendo le hacen a uno presumir que efectivamente ella pueda, en su discurso ante la Asamblea, anunciar que el caso de Venezuela. Pero déjame decirte lo siguiente, también hace ya 2 años, te voy a dar la fecha exacta, el 5 de diciembre de 2019, hace ya entonces 5 de diciembre de 2019, el año pasado, anunció. Entonces, espero finalizar el análisis sobre la situación de Venezuela a principios de 2020. O sea, fue el anuncio que hizo en la reunión anterior. Ya estamos a finales, él dijo a principios, a finales. Pero hay más, el 29 de mayo de este mismo año 20, en reunión que tuvo con el Parlamento Europeo, y fue requerida, le plantearon, bueno, ¿y cuándo va a haber justicia en Venezuela? ¿Cuándo va a admitir los casos? Dijo entonces, mi oficina ha hecho avances significativos en el examen preliminar abierto a Venezuela en febrero de 2018. Espero tomar decisiones en los próximos meses. Esto lo dijo en mayo. Terminó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es mentira tras mentira, absoluta mentira. Es correr la arruga. Cuando la presionan, hace alguna promesa, hace alguna frase de esta que genera esperanza. Y hay gente incauta, hay gente de buena voluntad, por supuesto, que quieren, entonces que ven una luz así. Ahora sí, viene, va a anunciar. Mentira. Sí. Todo es absolutamente falso. Y repito, anuncia cuando el 5 de diciembre dice esta frase que llamó la atención: existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de la competencia de la Corte. Ella anuncia eso, ella dice eso el 5 de noviembre, y al lado suyo está el fiscal de Venezuela. Entonces la gente dice, fue por lana y salió trasquilado el fiscal Tarek William Saab. Entonces comienzan a decir, fíjate que en su presencia, en su cara, ella ha dicho que existe fundamentos razonables. Pero ese mismo día, en ese mismo acto, 5 de noviembre, ella dijo lo siguiente: el caso sigue en fase de examen preliminar. Es una burla. Sí. Es un burlarse constantemente. De lo que se trata entonces, por supuesto, es de hacer justicia. Esto no podemos seguirlo corriendo, porque, te repito, Venezuela clama por justicia. Además, deben tomarse las medidas cautelares, las medidas precautelativas que impidan que se sigan cometiendo crímenes y delitos. Y la Corte tiene la facultad de tomar ciertas iniciativas. Entonces, la Corte es la fiscal. La fiscal es el órgano que mueve la Corte. Es ella a quien le corresponde tomar las iniciativas, etcétera. Y desgraciadamente ese órgano fundamental ha fallado. Por eso le estamos pidiendo a la mesa de la Corte, integrada por 20 países miembros, entre ellos está Colombia, y le estamos pidiendo a la Asamblea General, integrada por 132 países, que piensen en Venezuela, que piensen en la justicia, que por favor hagan lo necesario. Uno, para separarla. ¿Por qué queremos que se separe del cargo? Porque no sabemos lo que va a ocurrir en estos 7 meses y medio. Sí. O en 7 meses que le podrían quedar a partir de entonces. Es su despedida. ¿Qué puede hacer en esa despedida? Cerrar todos esos expedientes, hacer cualquier barbaridad, locura. No, es evidente la complicidad de la señora Bensouda en esto. Yo, cuando uno lee, esas son las cosas que pasan dentro del marco de Naciones Unidas y de los organismos internacionales en general. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted que violadores flagrantes de los derechos humanos forman parte de la junta directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Eso es algo que como que sobrepasa, pues, o es una burla para la inteligencia de los ciudadanos del mundo que algo como eso esté pasando. En el caso de la señora Bensouda es tan particular porque ella fue fiscal y después ministro de Justicia de un dictador, del último dictador de su país, el señor Jammeh, y que salió básicamente porque los vecinos, que todos forman parte de la Unión Africana, le dijeron, mire,
o reconoce el resultado de las elecciones o invadimos su país. Es más, nuestras tropas están en la frontera. Si usted en 24 horas nos entrega el poder, lo invadimos y lo sacamos a empujones. Y de ahí sale ella, es decir, sale de ejercer un cargo de fiscal, de jurista del horror, a impartir justicia en el mundo. Es decir, ¿cómo cuadra eso? ¿Cómo me trago eso? Es un despropósito. Ciertamente nunca debió haber ocurrido. Fue una mala selección. Afortunadamente que en esta oportunidad diera la impresión de que vamos por buen camino y que cualquiera de los tres podría ser un buen fiscal y en todo caso, sin duda alguna, nada que ver con la tragedia de la señora Fatou Bensouda, que repito, nunca debió haber sido en su país ministro y menos a un fiscal del Ministerio Público y por supuesto impensable que pudiera llegar a ser la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que se presta a este tipo de asuntos. Adicionalmente a eso, ha hecho cosas indebidas dentro de sus funciones. Por ejemplo, junto con su marido salió a hacer diligencia y a cobrar un dinero en otro país, en unas funciones que no le correspondían y que constituyen además una violación expresa a lo estatuido en el Estatuto de Roma. Pero no me quiero meter en esos ramos y en esas cosas. Y hay suficiente con lo que estamos diciendo, que estamos viviendo y estamos padeciendo. Hace falta haya justicia en La Haya. Sí, sí, hace falta. Es decir, que efectivamente las funciones para las cuales fue creado la Corte Penal Internacional se cumplan a cabalidad porque el problema es que la ciudadanía del mundo está como desvalida ante todo esto. Por ejemplo, yo me puse a revisar los casos, ¿no? Y me topé con el caso de uno de los también dictadores más terribles que ha tenido cualquier país africano, que es Omar Bashir. Y con franqueza, Omar Bashir sigue libre. Omar Bashir no lo van a entregar. Y Omar Bashir fue un criminal. Es un criminal. Es un criminal. Entonces, pero la justicia es la justicia, no es otra cosa, es lo más importante y lo más valioso que tiene el ser humano. El anhelo más grande de los pueblos está allí en justicia. Yo lo que sí te puedo asegurar, Luis, es que estos delitos de lesa humanidad van a ser pagados. ¿De qué tamaño podría ser la sanción aplicable a un hombre, a unos hombres que han destruido a un pueblo de la manera que lo han hecho con Venezuela? Sí. ¿Cuál es la sanción? Que haya más de 5 millones de venezolanos que han tenido que huir de sus casas, dejar a sus familiares, algunos en una situación dramática, pero absolutamente dramática, los caminantes, esos que esos días, meses caminando, pasando hambre, con los pies sangrando, por Dios, algunos falleciendo en el camino, que no logran llegar a algún pueblo de destino para abrir esperanza. Y por otro lado, los que quedan allá sin luz, sin agua, sin internet, sin comida, sin alimentos, sin gasolina, en un país petrolero. Cocinando con leña, eso es algo. Estamos hablando de Venezuela, por favor. ¿Qué tamaño puede ser la sanción? ¿Cuántos años puede pesar sobre estos vagabundos, sobre estos criminales? Mira, es que la gente se equivoque, que haya malos gobiernos. Eso desgraciadamente existe, había existido siempre, pero una cosa de esta naturaleza, de esta magnitud, la verdad es que era absolutamente impensable. Una decisión absolutamente querida de volver leña a un país, de destrozarlo, porque tuvimos la mala suerte, además, Luis, de que nos tocara el modelo cubano. Sí. Hay gente que ha pasado a procesos socialistas, comunistas, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, pero sus gobiernos no han tomado el modelo cubano de destruir las economías. Y fíjate tú que Bolivia, con todas las dificultades y todas las atrocidades políticas de Evo Morales, sin embargo, tiene una economía que no más digamos o menos sana, sí. Pero sana. O sea, no hizo esfuerzo por destruir. Aquí es el estilo cubano. Yo recuerdo, Luis, era el año 2002, estaba en una reunión en Fedecámara, en Venezuela. Y alguien que había sido expresidente de Petróleos de Venezuela
comenzó a contar cómo había sido el proceso cubano y cómo Fidel Castro voluntariamente había destruido la economía. Yo escuchaba aquel cuento y decía, este hombre está exagerando. Nadie puede, un jefe de Estado no podría jamás destruir a su país, destruir la economía, hacer que la gente pase hambre voluntaria. Y después me tocó vivirlo y padecer. Ahí está. Doctor Padrón, vamos a una pausa comercial y en este último segmento quisiera que habláramos de una reciente bautizo de un libro que escribió el embajador Márquez, un embajador muy querido, un embajador muy especial además, un hombre muy honorable. Con gusto. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantén. Estamos de regreso en Conexión Mi País Venezuela. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Realmente, doctor Padrón, hablar de este tema en particular a yo me siento ofendido, al igual que se siente toda la sociedad venezolana, que hemos hemos pedido a la justicia internacional representada por la Corte Penal Internacional una solución a nuestros problemas. Y sin embargo, después de tantos años no ha habido absolutamente nada. Yo antes de que habláramos sobre el libro, yo me imaginé, y esto le agradezco que me lo aclare, que con el hecho de que 5 o 6 países asumieran también la misma postura que la sociedad venezolana y que fueran a la Corte y le pidieran una respuesta que necesite Venezuela, las cosas iban a cambiar, pero parece la señora es tan difícil que no va a haber. Es decir, parece que el vínculo ideológico con el gobierno de Maduro, con los representantes de Maduro, sobre todo con la representante que allá se encuentra, que no es tan sencillo esta señora, pero es más importante que la justicia. Eso puede ser. Usted es abogado. Tú estás mencionando un caso bien interesante, Luis, de las casi 130 denuncias que existen ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. 130 distintas denuncias. 120 y tantas han sido presentadas por víctimas o por ciudadanos interesados u organizaciones de la sociedad civil que han encontrado los delitos, han preparado sus acciones y han ido hasta allá. Y una adicional ha sido hecha por 6 países miembros de la Corte. Eso está tratado en un artículo distinto. Uno se rigen por el artículo 14, el otro por el artículo 15 del Tratado de Roma, que da un trato especial cuando quien quien denuncia y solicita justicia en relación a hechos cometidos en un país ya no es un ciudadano cualquiera, es un jefe de Estado. 6 jefes de Estado, incluido el de Canadá, Colombia, Perú, etcétera, hicieron la solicitud de que se hiciera investigación de los hechos ocurridos en el año 17, los crímenes atroces. Esa solicitud la hicieron en el año 2018, en septiembre. Ya se cumplieron 2 años de esa denuncia en particular, que tampoco ha sido abierta, siendo así que no hay manera de decir que no haya los elementos. Pero fíjate, si eso no fuera suficiente, Naciones Unidas acaba el mes pasado de recibir el informe de la misión internacional independiente que lo admitió, y en esta misión independiente, en un año de trabajo, logró determinar efectivamente la comisión de 5 gravísimos delitos de lesa humanidad, y la misión llega a más, y es hacer imputaciones personales. Y al primero que imputa es al presidente Maduro, a Nicolás Maduro, al usurpador Maduro, le imputa directamente a él y a su ministro de la Defensa y a su ministro del Interior y al fiscal que estuvo el día 5 de noviembre, hace unos días atrás, la semana pasada, en corte. Y tú te puedes imaginar que esta gente ha sido incapaz de actuar. O sea, yo creo que está más que probado que esta señora, Fatou Bensouda, tiene que irse. ¿Cómo no haber admitido después de 2 años
una denuncia que están haciendo 6 jefes de Estado que debía haberse recibido de oficio. Ahí no tienes nada que investigar, o sea, preliminarmente. Vamos a hacer juicio después sobre la profundidad de lo planteado, pero el antejuicio, el juicio previo para ver si es admisible o no, por supuesto que se cae de Maduro. Y ahí se establecen mecanismos especiales que ella de una manera absoluta ignora. Pero yo estoy confiado en la justicia, Luis. Va a haber justicia en La Haya, definitivamente. Y tarde o temprano, Maduro y todos los criminales van a pagar, porque este crimen que se ha hecho contra nuestro país, del cual todos en mayor o menor grado somos víctimas, no puede quedar ileso. No tiene sentido. Debe haber sanción. Y la va a haber. Yo tengo fe en eso. Sí. Hay una de las cosas que más me llamó la atención. Por penal internacional, pero en Venezuela también llegará el momento en que se podrá juzgar. Sí. Hay una de las cosas que me llamó la atención, el juego de palabras. Usted como experto en eso sabe que ha escrito libros además sobre el tema de la utilización de las palabras y la utilización de cómo manejar esas cosas. Ella parece ser que es muy buena en eso. Y ella, cuando estuvo el fiscal Tarek, ella dijo, bueno, sí, pareciera que hay algunos hechos que estarían, porque ni siquiera que no están, sino que estarían dentro del marco de las responsabilidades de la Corte Penal Internacional. Y eso es gravísimo. En términos diplomáticos, y eso, en una negociación, esas palabras no hubiesen sido aceptadas bajo ninguna circunstancia. Claro, tú tienes razón. Ella habla que habrían ocurrido delitos en la competencia. En el caso específico que nos ocupa, no son delitos, son crímenes de lesa humanidad, que es como establece el Estatuto de Roma. Ella se busca, como tú dices, una palabra más suave. La palabra delito es una palabra más suave que no existe en el Estatuto de Roma para denominar los crímenes de lesa humanidad, que eso no es de la competencia de la Corte. Claro. Es una mujer, sin duda alguna, hábil y que responde, por supuesto, a quién sabe qué. Es decir, más allá de la amistad, tiene que haber algo que no sabemos qué es lo que hay detrás de ese vínculo tan estrecho que le ha permitido manejar el caso Venezuela de esa manera. Lo que sí nos crea una gran duda y una gran ansiedad por saber, ¿va a continuar? Yo lo hablo con absoluta libertad y asumo la responsabilidad del caso. A mí no me gustaría que otro africano volviera a manejar el caso Venezuela. Si es que ese caso no ha sido solucionado, si no ha habido un pronunciamiento definitivo hasta que ella... No me gustaría, porque las percepciones de justicia me dan a mí la impresión de que son totalmente distintas, más allá de su preparación. Sí. Bueno, claro, pero acuérdate, son fiscales y que deben juzgar de conformidad con unas leyes que nunca son las de ellos. Hay que partir de las leyes nacionales, y ellos juzgan a partir de esas leyes nacionales. Los 3 candidatos que existen, ciertamente uno africano, otro europeo y otro canadiense, digamos, de las Américas. Luis, yo no quiero pronunciarme sobre ninguno de los 3. Los 3 son buenos, en todo caso no tengo de que van a hacer lo que corresponde. De hecho, esto no volvería más nunca a ocurrir, y por eso hemos escrito, o escribió Walter Mark, digo hemos porque lo sentimos propio. Claro. Escribió un libro que presentamos la semana pasada que se llama Negligencia y corrupción de Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela. Largo tema, pero que dice perfectamente claro que hay dentro de él. Y ahí no hay otra cosa que las 4 denuncias que ha hecho Walter Márquez ante la Corte Penal Internacional. 3 de ellas las hizo él solo junto con las víctimas. La 4ª fuimos junto con él, la gente de CICIBEN, el Comité Penal Internacional, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Ese comité lo creamos recientemente. Impulsamos 3 organizaciones, fueron las impulsoras de él. La Plataforma Democrática en Madrid, que lideriza William Cárdenas Rubio, que es el primer abogado venezolano que acudió ante la Corte a comienzos de los años 20, la Corte nuevecita comenzando. Es realmente un estupendo jurista y un hombre muy preocupado por la justicia en Venezuela.
La otra asociación tiene que ver con la Fundación del Amparo, que preside el diputado Walter Márquez allá en San Cristóbal, y la tercera es Benamérica, acá en los Estados Unidos. Las tres organizaciones por su lado venían trabajando el tema de la justicia y un buen día dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos una organización, un comité para unir nuestros esfuerzos para que haya justicia en La Haya? Y fue entonces cuando creamos, si ven, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que preside William Cárdenas Rubio. Walter, por cierto, es el director general y yo tengo el honor de ser el vicepresidente de ella. Por eso esta cuarta denuncia de Walter la hicimos en conjunto, Walter y Ciciben, para darle más fuerza a ese planteamiento. Y ahora, por supuesto, estamos en espera de justicia. Y habrá justicia en La Haya. Que haya justicia en La Haya, eso es lo que nos mueve. Sí, sí. Yo también veo otro punto desde esas iniciativas, porque se está creando un precedente. Se está creando un precedente de cómo la sociedad venezolana se ha organizado a través de estas ONG, a través de estas organizaciones, y es el mundo, son los miembros de las Naciones Unidas, son los miembros de ese consejo quienes tienen que tomar en cuenta todo esto para que un error tan flagrante como eso no se vuelva a cometer. Eso es que no se ha visto, pero es un problema además que se está volviendo sistémico en Naciones Unidas. Por ejemplo, a nivel de Consejo de Seguridad es imposible tomar una decisión. Sí, se hace muy difícil por la correlación de fuerzas y pero claro, por el veto, por ejemplo, no se puede tomar ninguna decisión. En la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que tardó tantos años en crearse, y tampoco se puede negociar reglas del comercio, todo está bloqueado. Y si vamos al resto de los organismos internacionales, pues tienen problemas similares. Pero no podemos permitir que una cosa tan importante, porque primero está la justicia y después está todo lo demás. No hay, el orden es ese. Absolutamente. Ahora, tenemos fe y esperanza en que ese orden, que desgraciadamente todavía no ha operado para Venezuela, pueda operar y se generan cambios y se generan tomas de conciencia. Claro. Y ese escenario, que además que tú conoces muy bien, el mundo internacional, por lo menos 30 años debes haber estado moviéndote. Sí, así es. 3 décadas no son conchas de ajo. Eso te da un conocimiento muy claro de cómo efectivamente se manejan las cosas, no siempre con los mejores intereses, a veces respondiendo a tomas y dames que se hacen en el mundo internacional, y en esas entregas entonces van cayendo mujer, morena, África, qué sé yo, porque cada quien tiene que tener su parte en esa distribución. Claro. Y a veces pues no se llega a cosas absolutamente injustas. Ahora vamos, creo que por mejor camino, Dios mediante. Tengo fe en eso. Además, como tengo fe en el pueblo de Venezuela, Luis, en las cosas que van a ocurrir, por más que está la cosa tan tremendamente fea, y en Venezuela ahorita encaminada a esas elecciones del 6 de diciembre, eso es una farsa cantada, ante la cual ya 60 países del mundo han dicho no reconoceremos el parlamento que supuestamente se va a elegir ese día, y es lógico, se conoce ya toda la, digamos, la inmundicia que hay detrás. Claro. Es una farsa. No me voy a referir, no creo que hay que explicar por qué es una farsa el 6 de diciembre. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es simplemente no participar, hay que hacer más, hay que levantar la voz. Claro. Y se ha convocado una manera de expresarnos allí, una consulta popular. Vamos a darle. ¿Podría haberse hecho otra cosa? Podría haberse hecho otra cosa más eficiente, seguramente que sí, pero esto es lo que hay. Sí. Y si hay una consulta convocada, pues ahí vamos. Y si me invitas a dar un grito en la calle, vamos a dar el grito en la calle. Hay que hacer algo. Es importante, y por eso participar en esa consulta es una manera también de dar paso hacia la justicia internacional, hacia el cambio en Venezuela, a que la comunidad internacional tome conciencia de que hay que actuar. Y por eso que yo invito formalmente a que nadie diga, no, esa consulta no tiene sentido. Menos sentido tiene no hacer nada. Entonces claro. Vamos a... Claro, no, eso es cierto. Eso es cierto. Una pregunta volviendo a la próxima reunión en Nueva York.
ya nos queda muy poco tiempo, pero los países que hicieron esa gestión, esos 6 países y el resto de los 59 países que apoyan al gobierno interino, me imagino que harán un llamamiento y harán una crítica profunda a la gestión de la señora Bessouda de Nueva York, porque eso es importante. Lo estamos haciendo y este jueves tenemos nosotros en nuestra reunión de CICIBEN, estamos aprobando un documento dirigido a los jefes de Estado de los 132 países miembros, con una especial mención a los 20 y tantos miembros de la mesa, porque si bien está la Asamblea, que es la que se va a reunir en Nueva York, donde están los 132 países, hay luego un organismo llamado la Mesa Directiva, constituida por 22 miembros, que es la que lleva un seguimiento más cercano a lo que ahí está ocurriendo. Si bien la decisión del fiscal corresponde, repito, a la Asamblea, a los 132, queremos que 20 que manejan el asunto de manera más cercana tomen carta en el asunto y hagan la propuesta formal ante la Asamblea de la separación de la señora Bessouda del caso específicamente Venezuela. Perfecto. Bueno, doctor Padrón, caramba, para mí ha sido un honor tenerlo en mi programa. Me gustaría que más adelante, como vayan evolucionando los hechos, sigamos conversando sobre este tema que es que es importante, pero muy doloroso en todo caso, ¿no? Porque son miles de venezolanos que han quedado en las calles muertos. Son muchos venezolanos que están desaparecidos y que diariamente desaparecen sin tener más noticias de ellos. Venezuela necesita justicia y el mundo necesita también mucha justicia, y eso se tiene que arreglar ante las instituciones ya constituidas, que ese es otro problema. Son las instituciones constituidas las que tienen que aplicar el derecho como se debe. Le agradezco mucho, doctor Padrón. Muchas gracias por haber estado conmigo. A ti, Luis, gracias. Muchas gracias a los oyentes. Un fuerte abrazo.